En este video voy a intentar hablar un poco del fenómeno Navas, más concretamente de la racionalidad o irracionalidad de la aparición del mismo. Creo que se debate mucho, algunos muy fanáticos, otros en contra. Y creo que lo más importante no es tanto juzgar, sino tratar de entender, de buscarle la vuelta a la aparición de un en sí que de alguna manera implica un paso similar al de Picasso en la pintura. Es decir, una vuelta al primitivismo. Cuando Picasso, con las vanguardias, hace una raya, un dibujo, lo que hace es poner en cuestión a todo el arte. La representación del arte, todo lo que tenía que ver con un arte que se venía construyendo de manera milenaria, y de repente un artista, alguien que venía de la misma tradición, hace un dibujo que patea y tira todos los parámetros que se venían trabajando. Una vez que se hace eso, creo que la potencia es esa negatividad, ese cuestionamiento, esa imposibilidad de volver atrás. Un filósofo argentino, Sebrelli, hablaba en su libro de las vanguardias, o marcaba una distinción entre la primera vanguardia y la vanguardia de los 60, y decía que la primera eran pintores que sabían pintar y habían decidido desaprender. Desaprender porque quizás por motivos similares a los del freestyle, es decir, porque consideraban que se había transformado en algo anquilosado, en algo que ya no transmitía, una herramienta que de alguna manera se había vuelto cliché. Ante eso, las vanguardias quieren renovar la forma y lo hacen desde este lugar, ¿no? Rompiendo las formas tradicionales. Alguien podría pensar en estos artistas, según Sebrelli, como aquellos que rompen el instrumento para justamente generar algo nuevo. Luego, Sebrelli se queja de lo que puede ser o lo que puede llegar a ser los continuadores de un estilo similar, es decir, que en el 60 ya los artistas hacen esas rayas, esos dibujos abstractos, sin tener la tradición que tenía Picasso. Es decir, que si Picasso hace determinados cuadros y decide como gesto simplificar su arte, los artistas del 60 ya directamente se limitan al gesto. Y esto es un poco el peligro que veo en las quejas que se están dando en todos lados, ¿no? El peligro de que alguien que no haga freestyle simplemente se lance una batalla con puesta en escena, porque creo que es una cuestión a discutir. Creo que este es un punto importante. ¿Es racional la aparición de Navas? Daría la impresión, o siguiendo este pensamiento de Hegel, y si es real, tiene que tener su hilo de racionalidad. Creo que con el tiempo, y acá está la otra parte bidireccional, de que lo real es racional y lo racional es real, si no tiene asidero, va a desaparecer. Como desaparecieron un montón de estilos. Pero si tiene cierta racionalidad, va a permanecer. Creo que un ejemplo interesante español que a mí me gustaba mucho era Ray-Ban, que Ray-Ban hacía un estilo completamente distinto al tradicional español. Nuevos, esta niñita preciosa, el ruido, el pelo, empiezo a quitarme la ropa, he tenido un accidente y ha perdido las piernas, está llevando el hueso y empieza a ponérseme dura la verga, cojo ese hueso y para estimularme la próstata me masturbo con el muñón en culo, lo juro, es un puto pasto. Así la niña empieza a moverse de repente. Dios mío, está resucitando. ¿Será esta polla que le estoy metiendo? ¿Será que soy tan vasto y tan hardcore? No me llores más, por favor, Ray-Ban, me estás haciendo mucho daño. ¡Calla, niña! Y la estrangulo mientras le hago daño. Quiero ver que resucite y la vuelvo a enviar al mundo de los muertos mientras me la follo. ¡Dios, que me corro! ¡Soy el puto demonio! Que tenía una técnica específica, que utilizaba determinados elementos, y quizás la época histórica en la cual él pertenecía no terminó de entender o de valorizarlos, y porque tiene que ver a veces con los momentos históricos. Sin embargo, creo que en este momento que se empieza a buscar los outsiders, las negatividades, creo que uno podría traer, por ejemplo, el ejemplo de Ray-Ban para ponerlo a discusión y poner este ejemplo. ¡Que te calles, hijo de puta! ¡Que tu puta abuela viene hasta mi casa para que le invite a una cena! Yo saco la motosierra, la mutilo y la invito a sus propias piernas. Navas, entonces, es un en sí negativo.
La negatividad significa que su fundamento está, que es el polo opuesto al sistema. Es decir, si todos los en sí se han profesionalizado y trabajan de oficio, y ese oficio les hace tener una serie de herramientas para mantenerse en pie, esta idea de hago freestyle en realidad lo que quiere decir es desprecio todas esas herramientas orales, que inclusive son milenarias. Uno podría pensar no sé, en los bardos, en los trovadores, que también tenían técnicas para poder sostener la improvisación. Hay un rechazo, hay una vuelta al primitivismo, hay una negatividad que obviamente se viene dando durante toda la cultura. Uno podría pensar distintas movidas, o la negatividad permite, siguiendo a Hegel, la dialéctica. Pero uno podría traer, por ejemplo, técnicas como las de Richter. Escenario del escenario, este merece que lo mate, este mercenario no tiene lo necesario, méteme a diario, ves que este MC siempre estremece, yo soy el mejor MC, tú eres solo un temerario. No, eso no es propio, es mío, métete en tu propio lío, eres el rico pero sin propolío, por eso no hay propolío, hacer rimas buenas, cuando canto me apropio como lío. Liderato, estás en el liderato, yo soy como 15 grados, se te enviste en plato, tú solo tienes un líder asno, salvo que te parto en un segundo, te pregunto, me apunto porque me copian tanto. Como la de Sasco en la propia España. En Argentina había un en sí que se llama Tego, pero que fue muy conocido acá en nuestra tradición, que generó todo un estilo. Yo creo que acá es importante establecer este primer punto de la racionalidad, de la pertinencia, en un momento en el cual se salió a cazar brujas, se salió a atacar a tal en sí, decir que este improvisa, que aquel no improvisa, que esto, que aquello. Creo que obviamente Navas, haciendo un estilo que va a contramarcha del oficio, es muy importante. Creo que la cuestión técnica después se puede trabajar, se puede pensar. Digo, sí tiene una técnica, es una técnica de conmutación léxica, que eso es un poco esta idea de tomo una palabra y esa palabra la voy deformando, y la voy deformando hasta construir un punch. Sí, digamos, es interesante. Eso por ahí es la cuestión quizás que uno ve más visiblemente. Creo que la segunda, que es más invisible, pero que es quizás la mejor parte de Navas, es que cuando hace la primera idea que se le viene a la cabeza en el recurso léxico, lo borra y va a la siguiente. Si yo tengo la palabra Navas y lo primero que se me ocurre es nabo, digo rabo. Es decir, que salteo a la asociación de la asociación. Descarto, pareciera descartar la idea obvia. Que se te ve que te va muy bien por el internet, haciendo batallas de jubilados en la cola del SEPE. Yo, primo, te mando para la cola del INEM. ¿Tú qué vas de qué rimas? ¿Qué te crees, Eminem? Sí, hermano, te voy a mandar en un correo una carta y te regalo un Emanem. Lo que haría un en sí más de inconsciente. En el inconsciente la palabra manejo y conejo son cercanas. Yo digo manejo, conejo. Y acá lo que haría trata de romper ese vínculo. La sonancia, que le llaman, que ahora me gustaría centrarme en eso, consiste en rimar libélula con celular, ¿no? Que ahí simplemente la rima es el sonido que aparece al final de libélula, C. Sí, primo, me mando un correo o me corro en tu cara. Sí, ¿cómo? Primo, pareces una libélula. Me voy a quedar con tu celular hablando de cosas electrónicas. Sí, primo, mis rimas son galácticas. Escucha, que vienes, primo, ¿quieres magia? ¡Tachán! Esta mierda, primo, hago que desaparezcas. Separar ese sonido y llevarlo a otro lado. Pero lo que hace, me parece a nivel semántico, es como sacar esa idea, ¿no? Yo tengo conejo y lo asocio tengo manejo, lo asocio con conejo y hago otra asociación, y a partir de esa asociación armo la derivación. Pero es léxico, es decir, si yo tengo conejo, voy a manejo, no voy a construir la oración. Después se puede ampliar la oración y eso genera muchas veces mucho relleno y mucha muletilla a nivel técnico en este estilo que yo llamo primitivismo, porque en algún punto es, si el oficio lo que le quitó a los freestylers es esta cosa, esta actitud de ir para adelante, la valentía, el saltar, el arrojarse, en algún punto lo que hace Navas es construir un estilo a partir de eso. Creo que lo interesante esto que digo de que no va a la asociación libre, a la directa, quiero decir, creo que es lo que hace que sea Navas, ¿no? Que sea más profundo. Después, bueno, esa puesta en escena que yo veo, creo que es muy buena en el sentido de superpoder. Ahora, cuando uno en sí
triunfa con un superpoder, ese superpoder es muy difícil de sostener. Quiero decir, ¿cuántas batallas podemos ver haciendo un en sí el mismo recurso? Que es el problema de los artísticos que se dio hace poco. Cuando un en sí tiene un superpoder y lo hace, el público se lo pide y al pedírselo se va gastando. Digo, ¿hasta dónde puede con un solo recurso un artista sostenerse? Más profunda, creo que cuando se habla de asonancia, disonancia, asonancia, creo que hay que diferenciar un poco las cuestiones. Creo que si uno se pone a pensar, yo estoy hablando y estaré rimando, pero rimar es rimar de manera consciente, no de manera inconsciente. Sí hay en Navas un intento de hacerlo y ahí podríamos darle un punto a favor. Pero cuando se habla de asonantes está muy bien. Cuando se habla de disonancia habría que ver, sobre todo porque la tradición disonante en la música se dio en el siglo XX y son justamente tecnicistas lo que hacen la disonancia. Son personas que van en contra de la teoría, no que desprecian la teoría. Si uno lo piensa más concretamente, sería anti-rima lo que haría, o sería una cultura más punk lo de Nava. Un punto que no termina de entenderse, que posiblemente sea cuestionable, es por qué no la rima libre, por qué buscar un concepto para hablar de un random o una técnica random, por qué no hablar directamente de verso libre. Y obviamente el verso libre, hace un ratito mencioné a Ray-Ban. Ray-Ban usaba una especie de continuar hacia adelante y solamente usaba la rima consonante para generar el punch en esa tradición. Digo, y acá le daba o significaba, inventaba un método para trabajar su propio lenguaje. Digamos, Nava lo está haciendo en algún punto, pero el tema tiene que ver por qué no, en este devenir, no trabajar directamente un verso libre. Creo que ahí está un poco ese no rima. Obviamente tendría un sentido en el cual la palabra freestyle, la libertad, empezaría desde el propio lenguaje. Esto lo digo porque está bueno usar los conceptos desde la historia y no desde el capricho, sino de la impresión que yo siento que es una lógica de Alicia, ¿no? En un momento a Alicia le dicen, cuando digo blanco quiero decir negro, cuando digo negro quiero decir puerta, cuando digo puerta quiero decir... Entonces uno termina siendo el lenguaje una herramienta de descomunicación. En algún punto no podemos llamar a las cosas por su nombre, digamos por cualquier nombre. Digo, las cosas tienen en su tradición, por una cuestión intersubjetiva, determinados nombres y está bueno que los discutamos desde ese lugar. Indudablemente la pulsión de Navas tiene que ver, o su racionalidad tiene que ver con este desprecio al oficio y con esta recuperación, este primitivismo que recupera algo que me parece importante en todo lo que es el devenir de las batallas. De alguna manera es una vuelta a ese macho alfa de la primera generación, de que te gana porque te domina y te domina porque tiene una actitud de dominancia. Me parece muy interesante esa vuelta, ese primitivismo. Nos recuerda a los en sí de la primera generación que iban para adelante empareados y rimaban a veces no rimaban, digamos, pero que el valor estaba en ese arrojarse al vacío. Cuando uno ve la tradición o los elementos de la tradición de Navas, creo que es interesante, uno podría rastrear en todo lo que eran los en sí, los famosos reyes sin coronas, aquellos en sí de destreza. Y esto creo que tal vez es un poco novedoso, porque de alguna manera cruza la vieja escuela, esa actitud primitivista que decíamos, y por otro lado, la nueva escuela y el tecnicismo. Pareciera cruzar un oxímoron, el tecnicismo de un tipo como Richter, con todas las diferenciaciones que pueda haber, y el primitivismo de una vieja escuela con puesta en escena, con todo ese tipo de cosas. Creo que es interesante pensar esta cuestión, ¿no? de cómo se reelabora un modelo que por un lado recupera cosas del pasado, por otro lado recupera otras, y esta idea de freestyle y esa idea que yo llamaría de rima random casi, ¿no? Esta idea de romper inclusive hasta con la asociación directa que tenían un en sí como Ricto, que pasa no sé, de lapicera a lapicé, en la cual el sonido permite una lógica, en la cual un punch, generalmente por definición dentro de lo que era la escuela del freestyle, era impredecible en un marco de previsibilidad. Para los en sí viejas escuelas era justamente construyendo una rima que permitía que cuando caía el punch, era un punch que estaba marcado por la marca de la rima. Para los técnicos, para los sí técnicos, tenía que ver con otra cuestión,
tenía que ver con que lo semántico, el inconsciente, o sea, hacía cosas como muy lindas de ricto, como alas me da, alameda, ¿no? Entonces la lógica era una lógica del significante. Si la otra era del significado, esta era del significante. Acá tenemos en Nava un modelo construido un poco así a los cruces, ¿no? Por un lado está esa deriva random que rompe inclusive hasta con la nueva escuela, y por otro lado ese primitivismo de volver a los inicios del movimiento, quizás tratando de recuperar alguna potencia. Creo que hay muchas cosas para discutir. Creo que un poco lo que decía al principio de este video, o sea, cuando se empieza a repetir muchos en sí esta lógica, obviamente esa lógica va a ser puesta en cuestión, y después volver también a Hegel. Lo que es real es racional y lo que es racional es real. Que esto significa que hay que leer la realidad y no cuestionarla, y obviamente esa misma realidad va a cuestionar la racionalidad. Quiero decir, si esto es una moda, simplemente va a desaparecer, como han desaparecido tantas cosas. Si realmente tiene un fundamento, eso va a permanecer, porque de alguna manera la historia, en estos momentos dialécticos de afirmación, negación, síntesis, va incorporando esos momentos pasados. Increíblemente vemos en esta figura esto que estamos diciendo, ¿no? Un en sí que por un lado conecta cuestiones bien primitivas de la vieja escuela, por otro lado bien una técnica bien de lo que sería la nueva escuela, que es hacer un trabajo con la rima en la cual se rompa la rima tradicional. Y obviamente acá está un poco la cuestión. ¿Qué piensan ustedes? Creo que está bueno que lo debatan. Creo que lo importante es el debate. Y por este lado creo que está la cuestión de pensar que si el freestyle ha llegado a este punto, por algo llegó a este punto, por algo está en este lugar, y posiblemente los próximos pasos tengan que ver con los debates, los pensamientos que vayan surgiendo desde adentro.